Buenas noches. Llueve en este momento acá en Malambo Atlántico, zona metropolitana de Barranquilla, donde incluso queda el aeropuerto. Así que el sonido que se escucha de fondo no es más que la lluvia cayendo sobre el techo de mi cuarto. Quiero agradecer a Gerardo Valencia por haberme extendido esta invitación a su programa que hace parte de su portal en Redijo para estar alrededor con una excusa perfecta, y más ahora lloviendo, queda genial, para estar acompañando y estar alrededor del segundo logro literario y narrativo de la profesora María Leonor Valencia Gutiérrez, más conocida como la profe Leo o profe Leito. Y no solamente se trata de comentar o dar juicios estéticos y literarios, sino que de fondo, de base, también me conmueve la amistad que le profeso, ¿sí? No solamente a ella, sino a su familia, amigos y prácticamente los paisajes del pueblo laboyano. En primera medida me gustaría dirigirme al prologuista, Harold Córdoba, que en unas líneas hace referencia a algo que comparto totalmente, y es cuando dice que la fuente, prácticamente la fuente de la cual emana y bebe la profe Leo, no es más que el carácter oral de sus abuelos, padres, el campo, ¿sí? Lo que rodea el campo, la naturaleza, los animales, que aunque no hablen, hablan, ¿sí? La naturaleza habla en su silencio, los animales hablan con sus quejidos, y eso la profe Leo ha sabido escucharlo, al igual que la comunidad campesina. Hay un tema que me gustó mucho este cuento de los Chirlovírlos, y es cómo la profe Leo entreteje de manera natural, sin que suene recargado, sin que se vea reforzado, la fantasía, el mito y la cotidianidad, ¿sí? Esta fusión, que no es fácil hacerla, debo suponer que la profe Leo la hace con facilidad, porque como lo dije ya antes y lo dijo el prologuista Harold Córdoba, supo beber de esa fuente ya mencionada más arriba, pero que ahora con un texto escrito lo hace de manera todavía mucho mejor, porque ante un escritorio pues uno trabaja de manera más lenta, más pausada, ¿sí? No está, digamos, dependiendo de la, de la simple, digamos, inspiración de lo que le salga, ¿no? Sino que ya se requiere un trabajo más elaborado. Y también como profesora de castellano pues ha sabido alimentarse de técnica, estructura, estilo, pero el sello que más está en este ejercicio literario, en este logro, está en su capacidad de transmitir lo que escuchó, lo oral, a la escritura. En el primer párrafo, que ojalá tenga la oportunidad y el tiempo de leerlo en este video, condensa muy bien y presenta de manera muy bien sintetizada esto que estoy hablando, o sea, esta fusión de mitología, fantasía y cotidianidad, pero a su vez también hace converger una crítica a la iglesia, ¿sí? Una crítica a esos hombres que se van y abandonan una responsabilidad como padre, que también lo hacen las mujeres, ¿sí? Esto no se trata de feminismo, la profesora tiene eso muy claro, y lo hace sin tanta exaltación sentimentaloide, patética, no, sino con una prosa calmada, como también lo hizo en su primer cuento, Inti se hizo vigía, que tuvo la oportunidad de prologarlo y de leer ese prólogo ante una comunidad laboyana. Otra cosa que me encanta del cuento, que también lo hizo con Inti se hizo vigía, es que las palabras que tal vez uno no conozca, la profe Leo no comete la ingenuidad de explicarlas en un pie de página, sino que por medio del contexto y de las ilustraciones se logra entender. Y esto me da pie para hablar de Yorleni Cardoso, quien fue la que hizo los dibujos, las ilustraciones que acompañan la lectura, que en un comienzo yo hubiese querido que lo hubiese hecho
el profesor Tomás Palomares, esposo de la profe Leo, pero me enteré que Yorleni fue un estudiante, bueno, iba a decir es porque de cierta forma está viviendo y está heredando lo que el profesor Tomás le enseñó, entonces la cópula es, creo que entra bien. Pero lo que voy es que apenas me enteré que Yorlenis Cardoso fue y es alumna del profesor Tomás, entonces vi la cuestión resuelta porque es una forma del profesor Tomás estar ahí en esos dibujos e ilustraciones. Otro tema que me llama mucho la atención de la profe Leo y cómo lo maneja en el cuento es el tema de la fe en la naturaleza y la sabiduría que se extrae de ella, ¿sí? Con su silencio, que me hace recordar en el Yurupari, en Tarzán, en la teoría del buen salvaje de Rousseau, y que engendra la libertad, ¿sí? Representado en unas aves al final del cuento. Este camino que tiene Inti, el niño abandonado por su padre y después por su madre, y lo deja en manos de una mujer horriblemente, tanto física como moralmente, le coloca una tarea, ¿no? De ir a buscar unos chirlobirlos. Y en el camino, Inti se hace amigo del árbol, de la culebra, del águila, del río, de ríos, charcos de agua, ¿sí? Y cuando logra su objetivo y se devuelve, se enfrenta con unos jinetes en sus respectivos caballos, y quienes les ayudan a enfrentar a estos jinetes no son más que los seres naturales que acabo de mencionar. Y eso se conecta con otro valor que la profe Leo sigue manejando, y es el valor de la amistad. Y uno entiende que este valor que nos enseña la naturaleza, sí, claro, los árboles con sus frutos es una forma de amistad, el río, los lagos, las aves, ¿sí? Es una forma de amistad cuando nos dan, digamos, sus riquezas, digamos así, y su sabiduría. Y la profe lo describe de tal forma que nos hace pensar que eso hay que hacerlo también con el resto de los humanos. Y todo esto lo escribe con una naturalidad, esta fantasía se desliza con naturalidad que también me recuerda el Principito, ¿sí? Cuando entabla conversación con la serpiente, con el zorro, en otros planetas. Para terminar, yo quisiera leer el párrafo aludido para que ustedes se den cuenta esto que acabo de hablar. Dice: en tiempos aquellos, cuando las culebras andaban paradas, nació Inti, hijo natural de Toa. De su padre poco se supo, solo que llegó a la cosecha de café, se fue y jamás volvió. Toa apenas tenía 14 años cuando se convirtió en mamá. Las abuelas decían que los bebés que nacían fuera del seno de una familia casada por la Santa Iglesia eran bastardos y serían desgraciados y sentenciados a maltrato junto con sus madres. Sin tener culpa alguna, Inti jamás recibió la bendición del cura. Dicen que la muchacha, de tanto sufrir desprecios, un día se fue lejos, sola, con su hijo terciado a su espalda, amarrado con una cobija de lana. Gulumba, le dijeron el día que se fue. Gulumba, le gritaron como si de verdad lo fuera. Gracias, saludos a toda la familia de la profe Leo, porque sé que es una familia llena de conocimiento, de artistas, ¿sí? Comprometidas con la cultura laboyana, y espero verlos pronto. Felicitaciones, profe Leo, por su primer hijo, producido artísticamente.